Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron a este webinar que está enfocado para pues recibir consejos, informarse sobre lo que implica un proceso para un Juris Doctor en la Universidad de Harvard. Mi nombre es Giovanni Amador Olvera, soy poblano, actualmente pues, radicando en México, y tuve la oportunidad de estudiar mi maestría en Administración Pública en la Escuela de Gobierno de la Universidad de Harvard de 2017 a 2019. Y bueno, fue justamente ahí, en mi experiencia en este máster, que nace este proyecto que se llama Mi Camino a Harvard, que lo que busca es informar, sí, sobre lo que implica el proceso de aplicación, sobre lo que implica una experiencia así, pero también inspirar a las personas a través de testimonios de personas que están estudiando o estudiaron en uno de estos programas y que, bueno, los inspiren a tomar este primer paso. Una experiencia que sin lugar a dudas es de las más ricas que uno podría tener en su vida, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por conectarse. El día de hoy contamos con la presencia de mi queridísima amiga Fabiola Albeláiz, Fabi para los cuates y Fabs para los más cuates. Entonces, ella se acaba de graduar del Juris Doctor en la Escuela de Leyes de Harvard. Y bueno, la verdad es que es un gusto tenerte aquí, Fabi. Y bueno, rápidamente, cómo va a funcionar la dinámica es que vamos a dividir la charla en tres partes. Primero va a ser el antes de que Fabi haya estudiado en Harvard, un poco sobre quién es, sobre qué es lo que hizo antes de estudiar su programa y sobre su proceso de aplicación. Vamos a entrar a temas un poco más específicos, más técnicos sobre cómo fue su proceso de aplicación. Después una segunda etapa va a ser sobre el durante, sobre cómo fue su experiencia de estudiar en esta universidad. Y por último, vamos a hablar sobre el después, ¿no? Ahorita que se acaba de graduar, qué es lo que viene. Entonces, pues si tienen dudas, por favor les pido que en el chat vayan escribiendo dudas sobre cosas que vayamos hablando. Y pues bueno, pues muchísimas gracias, Fabs, por conectarte. Me gustaría arrancar entonces ya rápidamente sobre un poquito, una introducción, sobre que nos cuentes quién eres, de dónde eres y qué hiciste antes de aplicar este programa. Sí, gracias, Gio, y gracias por la invitación y muchas gracias a todos los que se conectaron. Espero que esto sea pues el primer contacto para iniciar una comunicación entre todos y que nos podamos apoyar en el proceso de ustedes para aplicar donde quieran aplicar. Pero como dice Gio, pues la relevancia por lo que estoy aquí es para platicarles de mi experiencia en el Juris Doctor en Harvard. Yo soy de Ciudad Juárez, nací y crecí en Ciudad Juárez. Toda mi vida con mi familia también es de ahí, toda mi vida en Ciudad Juárez hasta los 16 años. Mi mamá se enfermó, mi mamá le dio cáncer, entonces nos mudamos al Paso, cruzamos el puente. Allá el tratamiento era más barato, era por lo que nos dicen los doctores mejor, entonces nos cruzamos al Paso y ahí en el Paso fue que realmente empezó como, por la edad y también por las circunstancias en las que yo estaba, fue cuando empecé a visualizar lo que yo quería para mi futuro y que empecé a jugar con la idea de aplicar a otras escuelas en Estados Unidos. Eh, Cuando yo llegué a Estados Unidos, hice mi último año de la preparatoria en El Paso. Y yo me acuerdo que, bueno, todos en la frontera crecemos como muy expuestos a la cultura americana, o sea, nosotros celebramos el Día del Pavo y ya tenía yo como una noción de lo que era eso, pero es muy diferente cuando ya estás acá, o sea, y aún siendo El Paso, que es una comunidad muy, muy mexicana, muy hispana, yo batallé para acomodarme, para asimilar los cambios. Y mi primer año de prepa realmente nada más fue, o sea, tratar de ponerme al tanto de lo que estaba pasando. El proceso para aplicar a las universidades en Estados Unidos es muy estructurado. Entonces yo estaba muy atrasada, ya todo el mundo había tomado sus exámenes, todo el mundo ya estaba aceptado, ya estaba en la escuela y yo dije, bueno, pues me quedo en El Paso. Entonces yo hice mi carrera en UTEP, en El Paso, y yo creo que realmente cuando yo entré a UTEP fue cuando inició mi proceso de aplicar a Harvard, porque
ya lo platicaremos después, ¿no? Pero el proceso para aplicar a una universidad así es largo, no es solamente, pues, no sé, o sea, el checklist y tengo esto y mi transcript y mis calificaciones y ya, es un proceso largo. Entonces fue cuando me vine al paso que empecé el proceso de crear mi perfil para venirme para acá. Ahora, tú estudiaste economía, ¿no? Sí, sí, estudié economía y, realmente, pues, para el Juris Doctor, o sea, cuando yo empecé a investigar, porque para empezar es muy diferente el proceso en México al proceso acá en Estados Unidos para ser abogada. Sí. Y cuando yo decidí que quería ser abogada, yo decía, bueno, pues, ¿qué tengo que hacer? Y te decían, pues, es que estudia lo que quieras. Y yo, pero ¿cómo que lo que quiera? Porque para el Juris, haz de cuenta que es la licenciatura y luego el JD es, pues, como la maestría, y ya con el JD es como te puedes hacer abogada. Ahora, Pero entonces entiendo que en Estados Unidos no es como que tú estudies, aquí en México, por ejemplo, hay licenciaturas en Derecho, ¿no? ujú. Tú desde la carrera puedes estudiar leyes. En Estados Unidos no pasa así, tú estudias, tú no puedes salir con un grado de Derecho, ¿no? De abogado. Sí, exacto. Por eso te dicen que realmente, pues, puedes estudiar lo que tú quieras. Yo he conocido gente aquí que estudió, arte, historia, o sea, realmente la licenciatura es en lo que tú quieras, en lo que más te guste. Em, claro que hay unas que te conducen un poquito más al trabajo que vas a hacer acá, pero sí, pues yo por eso me decidí por economía, a mí siempre me había gustado, me interesaba mucho y decía, bueno, pues eso me va a ayudar después. Oye, Entonces, por eso decidí economía, pero sí, sí, eso sí es diferente. y entonces tú cursas tu licenciatura en economía, terminas, y no sé si en tu caso fue que dedicaste algunos años para trabajar o fue directamente que tú decidiste aplicar al Juris Doctor. Sí, pues de hecho, esa es la yo creo que eso es de lo más importante que hice antes de aplicar, todos los trabajos que tuve y el trabajo que hice en esos tiempos. Por eso te decía que yo realmente siento que mi aplicación a Harvard empezó cuando yo entré a la universidad, Ok, porque cuando yo me vine a Estados Unidos, pues yo había nacido en México, yo no era americana, y teníamos que hacer todo el proceso de inmigración, ¿sabes? Así como pedir la residencia, pedir las visas para mi familia. Y resulta que la abogada que nos ayudó, pues con ella tuve yo mi primer trabajo, porque yo estando ahí en la plática le dije, pues estaba ella quejando, hablando de los que le ayudaban, y luego le digo, ay, abogada, pues yo le ayudo, así como jugando, y pues nada, que sí me contrató. ok. Entonces, de ahí empezó a trabajar con ella, entonces fue mi primer trabajo legal, y de ahí realmente nada más yo trataba de exponerme a diferentes sectores legales, porque nadie en mi familia es abogado. Yo realmente en Juárez no tenía contacto con ningún abogado, alguien que me guiara, alguien que me dijera o sea, cómo se comía. Entonces, yo realmente lo que quería era estar expuesta a las diferentes ramas de la ley para yo poder decidir, pues, qué es lo que quiero y por qué quiero ser abogada y qué voy a hacer con mi vida. Entonces, sí, o sea, empecé mi trabajo con inmigración, trabajé ahí 2 años y luego trabajé en varias cortes, trabajé en una corte del condado, trabajé en una corte federal, trabajé en una corte estatal, em, y trabajé también en despachos corporativos. Entonces, realmente, o sea, fue durante los 4 años de la carrera y el año que me tomó hacer la aplicación formal, fueron una serie de trabajos relacionados a diferentes aspectos de la ley. O sea, no, algunos en el litigio, digo, otros eran corporativo, otro era derechos humanos, otro era más lo que le llaman public interest. Entonces, sí fue una serie así como de estar probando diferentes facetas. Ok, buenísimo. Entonces, ¿cómo es que tú entonces ya decides aplicar? O sea, lo que entiendo es, eso no me quedó muy claro. ¿Tú terminaste la carrera y a la vez que aplicabas trabajabas? ¿O fue que terminaste, trabajaste un rato y luego ya decidiste aplicar? No entendí muy bien si fue a la par o fue Ah, una sí. cosa después. Sí, o sea, realmente yo siempre trabajé y el proceso de aplicar, eh, lo inicié un año, el verano en el que yo me gradué. Ok, Entonces, digo, yo siempre trabajé, yo me gradué en el 2016 de la universidad. ya entendí. En ese verano empecé yo a estudiar para el examen de admisión. Y en ese otoño, o sea, en el otoño del 2016 fue que apliqué, y durante todo ese tiempo yo estaba trabajando en un despacho corporativo en El Paso.
entiendo. Em, pero sí, durante todo el proceso está trabajando y es, o sea, eso hace mucha gente, no es necesario, o sea, sí es un proceso difícil y pesado y requiere mucho trabajo, pero sí se puede hacer mientras tienes un trabajo. O sea, yo siempre trabajé de tiempo completo y sí es posible. Buenísimo. Entonces, si quieres, ya entramos formalmente a lo que fue el proceso de aplicación. Me gustaría saber cómo, bueno, primero que nada, lo que yo vi muchísimo en Harvard es que hay mexicanos que estudian o el Juris Doctor o estudian el LLM y muchas personas me preguntan, oye, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál me conviene aplicar, un LLM, un Juris Doctor? Entonces, quizás de entrada me gustaría saber por qué tú decidiste un Juris Doctor y no, por ejemplo, irte a otro programa de leyes también como el LLM, por ejemplo. Ah, sí. Sí, pues es que yo creo que depende mucho de dónde estés, de dónde estés empezando y de dónde estés aplicando. Por ejemplo, pues yo como apliqué de Texas, o sea, ya en Estados Unidos, como yo hice la licenciatura en Estados Unidos, la única manera en la que yo me podía hacer abogada es a través del Juris Doctor. Si estás aplicando del extranjero, la mejor manera de que te certifiques como abogado en Estados Unidos es el LLM. ¿Por qué? Porque el LLM es más que nada una especialidad, dura un año, el Juris Doctor dura 3, es más amplio en lo que cubre y en el LLM ya están contando con que son abogados entrenados en el extranjero, con que ya tienes un tipo de entrenamiento. Yo después del Juris Doctor sí podría hacer un LLM, pero pues son diferentes caminos, ¿sí me entiendes? Más que nada el LLM es para abogados que ya están entrenados en el extranjero y que quieren venir a certificarse aquí. De hecho, pues si alguien estuviera más interesado en lo del programa del LLM, pues ya que platicaste con Ceci, con Melissa, Sí. creo que ya les platicaron un poquito más de lo que es el proceso de aplicar, porque yo no me metí mucho a investigar eso. O sea, yo me dediqué realmente a lo que era el JD, que es el camino, o sea, para hacerte abogado en Estados Unidos. O sea, como si un mexicano ya estudió leyes, le recomiendas quizás aplicar un LLM. Un mexicano que estudió economía o estudió una ingeniería o demás, ¿tú crees que es más formativo, te prepara de mejor forma un JD, ¿no? Sí, sí, claro. Ok. Sí, Y ambos te sirven para ejercer en Estados Unidos. sí, 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 sí. El Perfecto. LLM, a lo mejor sí, casi estoy segura que si no tienes la licenciatura, o sea, si no eres abogado ya certificado en otro país, no puedes hacer el LLM y luego venirte a practicar acá. Claro que para venirte a practicar acá tienes que pasar el examen de la barra, sea cuál sea el camino que escojas, tienes que pasar el examen, pero si ya eres abogado allá y estás tratando de venirte para acá, no tiene realmente caso que hagas el JD, son 3 años, es muy amplio, con el LLM tienes. Entonces, Perfecto. si vienes del extranjero, realmente la mejor opción es el LLM. Perfecto. Hay una pregunta en el chat que dicen que, digo, no sé si tú sepas que el Juris Doctor es equivalente a un doctorado en México o cuál sería como su equivalencia. Del LLM sí tengo entendido que es como una maestría. De hecho, todas las personas que conozco que estudiaron el LLM se definen como maestros en Derecho, ¿no? Pero no sé si el Juris Doctor tiene como una equivalencia de doctorado en México. En Estados Unidos, ¿cómo es visto? ¿Como un doctorado o es más visto como un tema de una maestría? Lo ven, es que yo creo que la mejor manera que yo lo podría describir sería un posgrado, porque, o sea, es algo como, sí tienes razón en que es más que una maestría, por como Que son 3 años de entrada, ¿no? O sea, sí, una sí, maestría en promedio son 2 años, 3 años quizás sí. es un poquito más, ¿no? Y aparte por la profesión, o sea, se cuenta que el JD aquí lo ven lo mismo como un doctor, o sea, un médico, ¿sí me entiendes? Es el Sí. equivalente de las dos profesiones, así como un abogado y un doctor, entonces sí, yo no lo pondría al mismo nivel que una maestría. Yo cuando me preguntan, y de hecho tú me lo preguntaste yo te decía, pues es que es un posgrado. Realmente no creo que haya, o bueno, no, a lo mejor yo no desconozco cómo sea en México, pero yo lo llamaría un posgrado, sí algo ahí en medio, porque todavía, ya no para meterlos tanto en eso, pero todavía después del JD hay el SJD. Entonces, Exacto. por eso yo me resisto un poquito a decirle doctorado, porque todavía hay un doctorado para el doctorado. Sí, creo que no Entonces, es yo diría un muy, posgrado.
Creo que no es muy claro para el caso de Estados Unidos creo que es muy claro, para el caso de México la verdad es que yo también tengo mis dudas en cuanto a cómo sería su equivalencia. Del LLM estoy segurísimo que es una maestría en Derecho, pero bueno, quizás sería una cosa de preguntar y profundizar cuál sería la equivalencia en las Sí. instituciones, ¿no? De aquí de Pues educación mi de México. diploma dice doctora, entonces usted dígame como quiera. Buenísimo. Entonces, Fabi, tú entonces decides estudiar economía, decides entonces que el Juris Doctor es el programa que tú quieres aplicar, aplicas a universidades en Estados Unidos, quizás un poco por el tiempo que ya habías pasado allá, consideras Harvard como una opción, que yo creo que cualquier persona interesada en leyes, pues Harvard es una opción Claro. muy, muy directa. Entonces, me gustaría entonces ya entrar a lo que fue tu proceso de aplicación. Me decías que esto te tomó tiempo. Me gustaría primero como enmarcar esta segunda etapa de tu proceso, cómo verla como en el tiempo, ¿no? Tú qué es con lo primero que iniciaste, entiendo que te piden ensayos, te piden exámenes de admisión, Ujú. tienes que llenar una aplicación por sistema, tienes que subir cartas de recomendación. Y me gustaría entonces arrancar con qué es lo que con lo que tú empezaste, que pensaste que era lo más, digamos, lo primero que tenías que preparar. Sí, claro. Y sí, o sea, sí tienes razón en que yo sí lo pondría así como dices tú en 2 etapas. La primera es como crear tu perfil para aplicar, que fue lo que haces durante años, y luego la segunda parte, como dices tú, ya, los requerimientos formales, ¿no? Ok. Lo primero que yo hice fue estudiar para el examen. El LSAT o el LSAT, em, ese examen ahorita cada vez va perdiendo más fuerza en las aplicaciones, pero en el tiempo en el que yo apliqué, eso era lo central a tu aplicación, tu calificación en ese examen, y cada año cambia como el promedio de los aplicantes, pero realmente eso es algo que puedes controlar como en el momento, cuánto tiempo vas a estudiar, cuánto esfuerzo le vas a poner a ese examen, y tienes más capacidad de como, pues, modular tu calificación, ¿no? Ok. Eh, yo tenía una calificación meta, yo decía: "Esto es a lo que quiero llegar para poder aplicar", y yo dije: "Yo nomás lo voy a tomar una vez". Entonces, yo empecé a estudiar 3 meses antes del examen, el examen lo tomé en septiembre. Yo me preparé a través de una clase que ofrecían en UTEP, en mi universidad. Perdón, Eh, lo querías tomar en septiembre para aplicar ese mismo año o para aplicar el sí, siguiente? no, para aplicar ese mismo año. Y Ok, haz de cuenta que la manera, sí, para poner como el timeline más claro, cómo funciona es, yo le recomendaría, por ejemplo, si quieres aplicar, por ejemplo, si quisieras entrar el siguiente año, ¿no? O sea, el 2021, el ajá, otro otoño, sí, que a principios del verano, o sea, tipo en julio, empieces a estudiar. para el examen. En septiembre tomas el examen Ok, y más o menos en octubre, bueno, en noviembre todavía, por el día para nosotros, por Thanksgiving, antes de Navidad, empiezas a mandar todas tus aplicaciones. ok, Más o menos por febrero, marzo te empiezan a decir sí, sí te aceptamos o lo que sea que te digan y entras ya el año que viene. Entonces, es más, digo, el proceso en sí realmente toma un poquito más de un año, ok. pero ese es más o menos el timeline en el que todo el mundo sigue. Entonces, digamos, arrancaste preparando este examen 3 meses antes, digamos, por ahí de julio empezaste a prepararlo. Sí, Decías algunos consejos sobre cómo tú preparaste. No sé si hay como aplicaciones, por ejemplo, el caso del GRE, para la gente que estudia Public Policy, por ejemplo, que es el examen que piden, pues hay muchas aplicaciones, hay libros. ¿Cuál fue tu forma de preparar este examen? Quizás para las personas que quieren recibir como consejos en cuanto a la sí. preparación de este. Sí, pues fíjate que en eso la verdad sí fui yo muy dichosa porque en UTED hay un programa que se llama Law School Preparation Institute para los que sean del Paso. em, y en ese programa me ofrecieron, te digo, era una clase de un mes y ahí me ofrecían todos los materiales, o sea, todos los tips, pues, para aplicar, para tomar el examen. De otra manera, lo que hizo mucha gente aquí con la que yo he platicado es tomar cursos, privados y comerciales. Por ejemplo, hay uno que se llama Kaplan y otro que se llama Barbie. Entonces, ya es buscar uno que se te acomode. Si a alguien le interesara, pues ya lo puede googlear, ¿no? Así como que cursos para tomar el LSAT. Ok. Yo te digo, yo lo tomé. Sí creo que es importante tomar un tipo de curso para que te dé estructura para estudiar, para arrancarte. Y también porque
Yo soy muy creyente de que para qué volver a hacer el trabajo que ya tanta gente ha hecho años, ¿sí me entiendes? O sea, por ejemplo, tú y yo ahorita estamos aquí platicando de lo que nosotros ya vivimos, ya pasamos, para que la gente no tenga que empezar de cero, para que puedan ya Claro. tener una base. Igual, si estás estudiando para el examen, ya que tomes la base que ya pusieron otros. Entonces, 3 meses, digo, yo cuando estaba estudiando, tomaba un examen de prácticas cada sábado, cada sábado, cada sábado. Un mes antes de tomar el examen, yo ya estaba tomando 3 exámenes de práctica a la semana. Ok. Entonces, sí es mucha práctica. Eso yo creo que es lo que más disciplina tomó o toma de la aplicación. Estudiar para el examen y ser muy constante en la práctica. Ahora, este examen es el que te aceptan en cualquier posgrado de derecho, ¿no? Porque preguntan en el chat si el GRE entiendo es para una cosa más de public policy, quizás como cosas más cuantitativas, de ciencias quizás, pero digamos, para leyes, este es el examen estándar, ¿no? Es lo que te decía, porque fíjate que cuando yo empecé, cuando yo apliqué, el SAT era el único examen que se podía tomar y era muy importante en tu aplicación. Ahorita la cosa va para que vayan saliendo esos exámenes, entonces cada vez tiene menos fuerza tu Menos calificación en el peso. examen. Si aplican en los próximos, si aplican este año todavía va a ser muy importante, pero para los siguientes años, en los próximos 5 años, tal vez ya ni siquiera hay examen. Perfecto. Ahorita parece ser que algunas universidades ya están aceptando el GRE, entonces depende qué escuela de leyes les interese, sí deberían de meterse a ver si aceptan el GRE. Y para gente que está buscando poquita flexibilidad en aplicar a otros programas de posgrado, pues eso les puede dar más flexibilidad, ¿no? Porque tal vez toman un examen y ya deciden si quieren aplicar a leyes o a business o a la de public policy. Entonces, sí, ahorita ya tienes que meterte a ver si están dando más flexibilidad porque las cosas están cambiando. Perfecto. Ese es el primer examen que te piden, ese examen de admisión. Entiendo que también hay un examen de inglés, ¿no? Si no eres nativo de Estados Unidos. Digo, en tu caso, porque supongo que porque estudiaste tu licenciatura en Estados Unidos, no tuviste que acreditar un examen de inglés. Digo, no sé, pero supongo para alguien que no es alguien, por ejemplo, un mexicano que está interesado en estudiar, sí es un requisito, entiendo. Fíjate que eso no sabría decirles, pero me imagino que sí, me imagino que sí, porque yo lo vi con otros compañeros que aplicaron del extranjero que les hacían tomar el examen. A mí yo creo que me midieron el inglés con las entrevistas. Ya cuando te hacen las entrevistas, pues ya ahí yo creo que se hubieran dado cuenta, pero no, yo no tuve que tomar, como dices tú, El por examen. venir de una escuela americana, ya no tuve que tomar ningún examen de revalidación. Digo esto porque no lo tomó Fabi, pero por lo regular es el TOEFL el que te toman. Entonces, pues ese tal cual, también en la página de internet te viene que si eres como estudiante internacional, por lo menos en mi programa en Harvard y como he entendido, han sido en muchísimos programas de las personas que he entrevistado, es el GRE y es como un puntaje muy estándar para, digamos, incluso para toda la universidad. Y nada más es para un tema de, pues, como de la visa, o sea, es como mero requisito. Entonces, si tienen dudas con respecto al examen de idioma, en cualquier otro de los webinars pueden checar y no hay ningún inconveniente. Fabi, digamos, y es también como una regla que aplica a otros programas. Si tú estudias en Estados Unidos tu licenciatura, pues creo que eso ya es suficiente para corroborar que el idioma no va a Sí, ser un problema. Entonces, pues Fabi tuvo la fortuna de ya no tener que pagar pues 3,000 pesos, que creo que es lo que cuesta, y pues sí, eso es básicamente. Entiendo que entonces básicamente esos son los dos exámenes, ¿no? El examen de ingreso ¿cómo se pronuncia? El ¿Eusar? SIT, exacto. Y el examen de inglés, ¿no? ¿O tuviste que presentar otro examen? No, nada más esos, y ahorita que hablas y de hecho estoy viendo aquí el chat y ya confirmé que el GRE ahorita sí lo está aceptando Harvard Law Ah, como buenísimo. en vez del SAT. Entonces les digo, eso les da flexibilidad para aplicar otros programas. Ahorita que estamos platicando de los costos, eh, se suben mucho los costos cuando estás aplicando. Y yo no tenía dinero para andar aplicando a todos lados, entonces lo que yo hice fue que pedí lo que le llaman un waiver. El EUSAT está, la compañía sí, es una compañía, la que ofrece el SAT se llama LSAC, el LSAC.
ellos ofrecen waivers para todos los pagos que tengas que hacer y tienes que aplicar para que te den uno. Y de ahí ya no te cobran ninguna de las aplicaciones, no te cobran el examen. Entonces, yo les recomendaría que si están pensando en aplicar, apliquen al waiver. Si tienen preguntas, también pónganmelas en el chat o ya luego yo les paso mi información, pero sí, eso me ahorró unos $1,000 por lo menos. Waiver es básicamente que ya no pagues, ¿no? O sea, que pidas Que como ya no una pagues. solicitud de que, oye, la neta no tengo dinero, porfa, no me cobres Sí, el examen, ¿no? Y creo que bajo ciertas consideraciones, pues sí, te eximen del pago. Entonces sí, lo que recomienda Fabi igual, quizás valdría la pena. Y ahorita con el tipo de cambio, pues también se suben los costos, ¿no? sí. Entonces, eh, bueno, pues creo que es en la página. Contestando una pregunta de para un fee waiver, ¿cómo lo hiciste? Pues básicamente lo que tú dices, ¿no? En la página de internet. Sí, te metes a la página de la compañía que administra el examen y ahí te va a dar instrucciones de qué tienes que mandar. A mí me pidieron como un parrafito, un par de oraciones explicando por qué no podía pagar. De hecho, la primera vez que apliqué no me lo dieron, no me dieron el waiver, me dijeron que no, y yo apelé como buena abogada, lista para pelear, apelé y me lo dieron y te digo, o sea, de ahí ya me dieron acceso al examen sin tener que pagar Sí, y a no tener que pagar para aplicar a cada escuela, porque aquí te cobran por cada aplicación que mandas. claro. Entonces, yo por eso mismo fue que pude, pues, expandir un poquito más las escuelas donde yo apliqué porque no me costaba, porque tenía el waiver. Ok. Si no se los dan a través del LSAC, de la compañía, o por ejemplo, si el GRE no tiene waiver, no sé, lo que pueden hacer también, y les recomiendo que lo hagan, háblenle directamente a las escuelas. Las escuelas también ofrecen muchas veces los waivers y les dicen y les explican, y ya si les dicen que no, no pasa nada, no dañas la relación de ninguna manera, pero sí es muy conveniente que lo pidan. Buenísimo. Muchísimas gracias, Fabi. Entonces, este es el examen que tuviste que presentar en tu caso. Para alguien, digamos, que viene de un mexicano, por ejemplo, sí tendría que aplicar el tema del examen de inglés. Entonces, tú, ¿qué fue lo siguiente que hiciste? Después de ya en septiembre tener tus puntajes de tu examen, ¿qué es lo siguiente que sentiste que era prioritario preparar? Está el tema de los ensayos, entiendo que también hay cartas de recomendación. ¿Qué fue lo siguiente que preparaste y cuál fue tu estrategia para preparar lo siguiente? Sí, sí, yo creo que, para hacer así como un inventario de lo que te piden normalmente y, eh, aclarando que, pues, tienen que revisar ahorita cuáles son los requerimientos, ¿verdad? Pero cuando yo apliqué me pedían, el currículum, me pedían mi, transcript, ¿cómo se dice transcript en español? Tus calificaciones, ¿no? Sí, pues, sí, las clases que tomaste, tu certificado, me imagino. Sí. Me pedían cartas de recomendación, 3 por lo menos, 2 de profesores y una de alguien con quien trabajé. Si quieres, Me hablamos pe entonces de las cartas de recomendación. ¿Te Sí, parece? ¿Cómo fue que tú preparaste tus cartas de recomendación? ¿Quién te dio las cartas de recomendación? ¿Por qué creíste que hacían como un buen match para Harvard, por ejemplo? sí, pues, o sea, realmente yo creo que eso fue lo más importante de mi aplicación. Eso y el ensayo personal. Cuando yo estaba buscando a ver quién quería yo que me escribiera las cartas, te digo, tomando en cuenta ese requerimiento, ¿no? Que eran 2 de maestros y uno de alguien con quien yo trabajaba. Yo quería Esa que es fuera regla de alguien. Harvard, ¿no? Sí, 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 Ok, y creo que en general las escuelas en su mayoría te piden por lo menos 2 de maestros. ok. Y yo quería alguien que me conociera bien, yo quería alguien que realmente pudiera hablar de mi carácter y no que nada más dijera: "Sí, pues vine a clase y ahí la veía y le iba bien". No, o sea, yo quería alguien que realmente me conociera. Y yo sí batallé un poco en lo de los maestros, porque yo soy mucho de que nomás voy a clase, hago lo mío y me voy. Eh, tuve más suerte con mis jefes, pues, porque ellos, pues, me conocían muy bien. Eh, entonces, yo escogí a mi jefe, con el que yo trabajaba en el despacho para que me escribiera la carta. Nunca leí ninguna de las cartas, entonces no sé qué escribieron, pero, pues, ha de haber sido algo bueno porque, pues, me fue Porque bien. entre... Sí, los profes, escogí a un profe de economía, a un profe de economía de ahí de UTEP y a otro de negocios, pero ninguno con
ninguna atadura a Harvard, ni ningún contacto en Harvard, o sea, eran profes nada más que yo pensaba que me conocían bien. Pero otra vez volviendo a lo mismo, o sea, esto es una relación que tienes que ir construyendo durante los semestres, o sea, no, para que te puedan conocer bien. Eso es lo importante, que te conozcan para que puedan hacerte una muy buena carta de recomendación. Y la forma en la que funciona es que Harvard les manda un correo, dice, oye, Fabi me indicó que tú ibas a ser su recomendador, entonces te pido que Sí, a través de esta liga tú subas tu carta. Y entonces, como funciona es que tú no las puedes ver, ¿no? sí, Lo que sí, tú decías, el profesor puede subir que me cae mal Fabi y Fabi nunca iba a saber, ¿no? Entonces, sí. es una forma de, pues, de mantener confidencialidad y que los profesores sean muy claros respecto al candidato. Entonces, lo que dice Fabi, sí es muy importante que te conozcan bien, que tú platiques con ellos, que, pues sí, de alguna forma asegures que va a hablar cosas muy bonitas de ti. Que Eh, estén de tu lado, ajá, que sepas que son personas que te apoyan, que creen en tu meta, que saben lo que estás haciendo. O sea, yo les decía, yo voy a aplicar a Harvard, entonces ellos sabían que era importante que lo que ellos escribieran me pusiera en una posición competitiva. Entonces, sí tienes que escoger bien, y creo que, tío, el escoger es desde las clases que tomas hasta qué relación tienes con esa profesora, ese profesor, para que, para que te pongas en una buena posición para pedir una carta. Las cartas también se tienen que pedir con tiempo, entonces sí claro. tienen que darse un tiempito para que no les pidan las cartas de que, ay, profe, mañana se entregan, ¿no? O sea, para no dañar la relación es con por lo menos un mes de anticipación y si se pueden ahorita con las circunstancias es distinto, pero ir, normalmente por ejemplo, yo las pedí en persona, ahorita pues no se puede, pero tratar de tener un tipo de conversación para aclarar cualquier duda que tengan y para también estar ustedes tranquilos de qué es lo que van a escribir en su carta. Claro. Sobre este punto creo que sí es importante lo que platica Fabi. Digo, ustedes tienen que entrar a las páginas de internet para ver cuántas cartas les piden. Hay programas que les piden 2 cartas, hay programas que les piden 3 cartas. Hay programas que dicen, mándame de quien quieras. Pueden ser profesores, pueden ser empleadores. Pero lo que dice Fabi es importante que para el caso del JD en Harvard y por lo regular en la escuela de leyes te piden sí, o sea, si una norma es que sean 2 profesores y una persona con la que trabajaste. Y creo que eso es importante que lo tengan en el radar para cuando vayan a pedir sus cartas. Entonces, Sí. Fabi, tú está el tema, ya habíamos platicado entonces de los exámenes estandarizados, ya platicamos de las cartas de recomendación, platicabas que otra cosa muy importante es tu statement, ¿no? Tu ensayo. Sí. ¿Cuántos statements te piden? Si nada más es uno, o son varios, y cuál fue tu estrategia, cuál fue la historia que tú contaste pues, Sí, sí. para que fuera interesante, ¿no? Sí, yo creo que eso también, es algo que tienen que tener en cuenta, em, antes o desde de tiempo antes de que empiecen a la aplicación, porque es difícil contar uno su propia historia, ¿no? O sea, yo me atoré muchas veces y creo que qué voy a escribir y qué voy a hacer, entonces sí lo tienen que tener en cuenta desde antes. Y normalmente, eso sí varía un poquito entre cada escuela. Para Harvard nada más te pedían un statement, un ensayo, y si tú querías podías hacer otro. Eh, el primero, lo que hacen casi todas las escuelas es que el primero hablas de lo que tú quieras. Hay algunas escuelas que tienen como instrucciones más específicas. Pero prácticamente hablas de lo que tú quieras, le llaman un personal statement, un ensayo personal, donde tú te postulas como candidata y dices, yo por esto quiero a la escuela de leyes y este es quién soy yo, eh, para que te puedan conocer un poquito más fuera de tu currículum y fuera del espacio limitado que tienes en la entrevista. Ese es el propósito del ensayo personal, que como ponerte a ti como candidata en el ensayo. Y hay otras escuelas que te permiten, no te ofrecen el que tú escribas un ensayo de diversidad, que es lo que le llaman. Yo no escribí uno porque mi ensayo personal ya estaba muy ligado a pues mi identidad como mexicana, latina, mujer. Entonces no había necesidad de escribir otro aparte. Pero hay gente que enfoca su ensayo personal en otra cosa y luego usan ese ensayo aparte para, pues como
para darle más atención a esa identidad que puedan tener. Y puede ser cualquier identidad que tengan. O sea, hay gente que escribió de que son veteranos, que ser mujer, que ser latinos, ¿sí me entiendes? O sea, como que cualquier identidad que tú quieras enmarcar. Y hay otras universidades, por ejemplo, Yale tiene un ensayo de 500 palabras y eso son muy conocidos por ese ensayo de 500 palabras para que tú escribas de lo que tú quieras, pero no referente a ti. O sea, por ejemplo, escribes, no sé, de física o si vamos a querer escribir de economía. Entonces tienes que fijarte bien así como que cuáles son los requerimientos de cada escuela. La mayoría lo puedes ir ajustando. Por ejemplo, yo hice un ensayo y ese mismo lo usé para casi todas mis aplicaciones y solo escribí uno o dos aparte. Em, pero volviéndonos un poquito a lo que es el contenido del examen, del ensayo y de lo que yo escribí, yo Sí, creo que ahí te quería preguntar sobre Fabi de ese entonces, ¿qué consideraba importante destacar en el ensayo ujú, para que le resultara interesante a Harvard? sí, yo acerté sin saber que eso realmente era lo que yo necesitaba para entrar. Pues yo que fui, o sea, en muchas maneras, pues fui muy dichosa, pero yo quería destacar mi identidad y mi experiencia y el valor que iba a traer yo a la escuela. Siento que muchas veces, y yo se lo he visto mucho en Juárez, chiquiteamos mucho nuestra experiencia porque, ay, es una ciudad chica y que no tiene esto y no tiene el otro, pero realmente en Harvard se habla de la frontera, en Harvard se habla de las maquilas, en Harvard se habla de los feminicidios, o sea, de temas que le conciernen a la comunidad de Juárez. Entonces el valor que uno trae como juarense y como fronterizo es muy grande. Y yo quería destacar esa experiencia y fue lo que yo enfoqué en mi ensayo, en mi experiencia como fronteriza, en mi experiencia como inmigrante, viniéndome de Juárez al Paso, que realmente, o sea, es una milla de diferencia, pero es una diferencia muy grande. Claro. Entonces, creo que eso, como te decía, atado a mis recomendaciones y claro, pues, apoyado de mis calificaciones y mis scores, fue lo que hizo exitosa mi aplicación, porque es Ahora, realmente esa parte personal. ahora es un ensayo muy corto, ¿no? Entiendo que son no sé cuántas 2 páginas. palabras, 2 páginas, Sí, o sea que son son 2 como páginas. 1000 palabras, ¿no? Ay, Algo fíjate que no así. me acuerdo, sí, casi creo que sí. Sí, pero Sí, sí digamos, pero tienen límites de cuántas palabras puedes mandar, y yo me acuerdo que no era más largo de 2 páginas. O sea, sí es claro. muy conciso. Sí, eso es un poco también el tema, que tienen que pensar Sí, como no contar todo, ¿no? Y a la vez, pues, porque por el límite de hojas, pues tienes nada más que ser muy conciso, muy preciso, qué es lo que quieres destacar. En este caso, Fabi dice que el hecho de haber sido una mexicana que estuvo en la frontera, lo quiso destacar y qué es lo que ella quería aportar a Harvard, ¿no? Eso también he escuchado muchísimo en los webinars que hemos tenido lo que tú puedes aportar a la universidad es muy importante para ellos, dado que ellos están buscando, digamos, que una clase sea muy diversa, que una clase claro. esté llena de personas interesantes. Entonces tú, ¿qué puedes aportar de diferente a la universidad? Creo que es una pregunta bastante, o sea, que tendrías Sí. que tomar en cuenta para el ensayo, ¿no? Y además que yo pienso que a veces cuando nos preguntamos eso, o yo me he dado cuenta que cuando hacemos esa pregunta, mucha gente piensa que estamos pidiendo algo extraordinario, ¿sí me entiendes? Pero están asumiendo incorrectamente de que toda la gente, están asumiendo incorrectamente el modelo de persona que está en Harvard, ¿sí me entiendes? Normalmente e históricamente, la gente que entraba a Harvard es muy homogénea, o sea, es una persona blanca de dinero, de un cierto perfil. Entonces, si partes de ahí, te das cuenta de que lo que tú estás ofreciendo es muy diferente. No necesitas tener un background increíble así, súper único. O sea, realmente lo que tienes que hacer es encontrarle el valor a tu experiencia, a tu historia, y con eso está. O sea, no necesitamos así como ser superheroes. Claro. Buenísimo, Fabi. Entonces, resumiendo un poco, tú, el sistema de Harvard empieza en septiembre. Tú para entonces ya habías preparado, digamos, los exámenes de admisión.
tú preparaste, como comentabas, en julio, agosto, el examen de admisión. Entiendo que los sistemas, no sé si es el caso de leyes, también abren por ahí de septiembre y tienen como Ujú, un deadline hasta diciembre, ¿no? Entonces tú tienes sí. básicamente septiembre, octubre, noviembre, diciembre, tienes como unos 4 meses para subir todos los documentos que te piden en tu aplicación. Entonces, me gustaría saber, entonces, en esta primera etapa de septiembre a diciembre, no sé si en diciembre es el deadline también en la fecha límite para subir documentos en Harvard. Tú tuviste que subir entonces, primero lo que comentaba, los transcripts, tuviste que subir, bueno, tuviste primero que crear tu perfil, ¿no? En el sistema de Harvard. Tuviste que subir tus exámenes estandarizados, tuviste que subir tu transcript, lo que tú decías, tus calificaciones, tuviste que pedirle a tus recomendadores que antes de diciembre subieran Ujú, también sus cartas de recomendación. Está el tema del ensayo también. ¿Qué más tuviste que subir durante este periodo al sí. sistema? Pues realmente las aplicaciones de casi todas las escuelas se abren más o menos en octubre. Ok. Em, y en eso sí, creo que una recomendación importante también es que apliquen lo más antes que se pueda. Muchas escuelas, si no es que la mayoría, tienen lo que se llama rolling applications, que lo que es Ah, que van revisando las aplicaciones conforme les van llegando. Entonces las escuelas, se cuenta que tienen una clase, y ellos ya tienen su clase, tenemos 100 asientos, ¿no? Entonces, conforme les van llegando las aplicaciones, ellos las van revisando y van llenando los asientos. Entonces, obviamente ya para el final del periodo de aceptación, sí, de aplicación, ya hay muchos asientos llenos. Entonces, es mejor que desde el principio ya esté tu aplicación ahí. Yo hubo aplicaciones que mandé, las más sencillas las mandé para, digo, a mitad de noviembre, y hubo otras que me tardaron un poquito más que mandé a principios de enero, y esas yo ya me sentí así como que ya me estoy tardando, o sea, ya tengo que mandar estas últimas. Pero también, o sea, estuvo bien porque esas últimas fueron las que preparé un poquito más, estoy un poquito más nerviosa, entonces no hubo tanto daño, estuvo bien. Eh, Está bien que te tomes el tiempo para prepararlo, pero sí es importante aplicar antes. Aparte de esas cosas que mencionaste, Gio, yo creo que yo recuerde no hubo nada más que tuve que subir. Te digo, lo importante es el timing, el ensayo Eso no personal lo y la tenía muy recomendación. claro, Fabs, que entonces Harvard no tiene un deadline o sí tiene un deadline para el caso Sí tienen, de... sí tienen, pero es casi siempre hasta como marzo. Ah, entiendo, ok. Sí, sí es alargado. O sea, el proceso de aplicaciones es de por lo menos 6 meses, En el pero caso digo, de lo importante otras, es desde el principio. en el caso de otros programas en Harvard hay un deadline muy fijo que es en diciembre y nosotros recibimos hasta diciembre y es que empezamos a revisar. Lo que tú dices es, Ah, sí, en este caso se abre en octubre, tú subes tu aplicación y conforme vas subiendo la aplicación, pues te van avisando, ¿no? Si, o sea, tienes como desde octubre hasta febrero, pero tú, o marzo, pero tú puedes ir subiendo y lo que tú dices es sí, recomendable que vayan subiendo antes porque van llenando los cupos, ¿no? Van dando aceptación sí, conforme van llenando. Mira, eso no lo tenía sí. muy bien en el radar. Sí, mira, Entonces, aquí los estoy ajá, buscando y se abre, de hecho, este año fue diferente, yo creo que por todo lo del corona, se abrió el 15 de septiembre, em, y se cierra, marzo 1. perfecto. Entonces, tú haz de cuenta, subes tu aplicación. ¿Cuándo fue que subiste tu aplicación? ¿En octubre, noviembre? Para el caso de Harvard en específico. Sí, yo en el caso de Harvard apliqué, si mal no recuerdo, sí, fue de las primeras que mandé, así mucho a finales de noviembre. Ok, Sí, y entonces tú lo que dices es que también hubo una entrevista, ¿no? Esa sí, entrevista, supongo que es antes de, obviamente es antes de que te den la aceptación, pero ¿en qué punto ocurre esa entrevista? Como supongo que en enero, en febrero sucede esa sí, entrevista, y entonces, cómo fue tu entrevista y cuál fue tu estrategia para preparar esta entrevista? sí. Sí, como dices tú, haz de cuenta, empiezas a mandar las aplicaciones. El que te den una entrevista es muy buena señal. O sea, ya una vez que te dan la entrevista, básicamente, por muchos amigos, yo no sabía eso, pero ya muchos amigos aquí me dijeron de que no, es que la entrevista realmente ya nada más es como el último pasito para darte la oferta. O sea, ya nada más para ver que sí eres quien dijiste que eras y que sí, que todo se ve en orden, ¿no? Pero pues yo sí iba muy nerviosa. Mi aplicación de Harvard fue por Zoom o por Skype, me acuerdo, creo que era por Skype.
Y yo me metí a investigar mucho la escuela, los programas que tenían. Yo no, con Harvard en ese tiempo, creo que ahorita ya te dicen quién te va a entrevistar, pero en ese tiempo no te decían quién. Hay otras escuelas que sí te decían, cuando te dicen quién te va a entrevistar, entonces es más fácil que tú te metas a buscar y que veas como pues esa persona qué tipo de, qué experiencias tiene, qué background tiene, para que tú puedas como acomodar tus preguntas un poquito más a su personalidad, a su carrera. Claro. Yo no tuve esa, esa oportunidad con Harvard, entonces yo me acuerdo que pregunté más que nada, pues de los programas que me interesaban, porque las preguntas que ellos te hacen son, pues son genéricas, ¿no? Te ponen así como que, ¿por qué quieres ser abogada? ¿Cuándo decidiste ser abogada? ¿Qué intereses tienes para después de graduarte? Y eso, pues creo que el contestar esas preguntas es un ejercicio que ya hiciste cuando escribiste tu Claro. ensayo personal. Entonces ya ahorita realmente yo creo que donde tienes oportunidad de destacar un poquito más y donde tú tienes más control es en las preguntas que tú haces, porque realmente Mm. tú no sabes qué te van a preguntar ellos, no tienes mucho control ahí, donde tú puedes como brillar un poquito más es en las preguntas que tú haces. Eh, y todos son diferentes. Yo la verdad en la entrevista de Harvard yo no pensé que me había ido tan bien, yo me sentí mejor en otros programas, como que fluí más con la persona que me entrevistaba, y en la de Harvard yo dije, ay, pues se me hizo como muy seca, o sea, no me sentí muy bien, yo me sentí Aparte como es que como, corta, ¿no? ¿O es no muy es corta, corta? es como de 20 minutos, de 20, Ok. 25 minutos, ajá. Y yo sentí que como que estuvo muy de que, ¿cómo te llamas? ¿Y quién eres? Es como muy genérica. Pues nada, o sea, resulta que sí, que algo ¿Te hice bien. pegó? Oye, pero entonces el proceso de la entrevista es un paso común en los programas de derecho en Sí, Estados Unidos. Ok. O sea, sí, sí. tuviste proceso en otras universidades también de Sí, entrevista. tuve como 6 entrevistas, hice Ah, entrevista con Chicago, con Colombia, ay, ya por tantos años, pero sí como 4 o 5 universidades también hice entrevistas. Unas y por teléfono, ok, otras en persona, otras lo que hacen es que buscan a alguien de esa escuela en tu ciudad y te ves con ellos como por café o, y ellos ya mandan el reporte. Ahorita pues yo me imagino que todo está haciendo en línea. perfecto. Entonces, bueno, eso es muy importante también que lo tengan en cuenta. Se incluye un proceso de entrevistas en otros programas en Harvard. En mi caso, en mi programa de administración pública no hubo ningún tipo de entrevista, pero creo que sí lo valoran mucho en la escuela de leyes esto. Sí. Preguntan en el chat que si tú crees entonces que si el tema de haber sido latina, mujer, migrante, te haya ayudado de cierta forma en tu aplicación. ¿Tú crees que eso fue algo relevante? Supongo que sí, digo, tu historia fue basada en eso, ¿no? Básicamente. Sí, pero, o sea, es que yo tengo mucho cuidado con eso, con ese tema, porque tampoco quiero que demos la impresión de que solo por eso nos aceptaron. ¿Sí me entiendes? O sea, no es porque soy latina, no es porque soy mujer, porque si así fuera, pues habría más latinas mujeres en esta escuela y hace mucha falta. ¿Sí me entiendes? Pero yo creo que lo importante ahí es el valor que esas experiencias le dieron a mi Claro, aplicación claro, y a mi presencia en esta escuela. O sea, el yo decir, soy inmigrante, es, escribirlo en mi aplicación, como lo conté, decía por qué yo quería estudiar leyes, ¿sí me entiendes? O sea, era como todo en conjunto. entiendo. No era solamente checar la cajita que dice soy latina y soy mujer. Claro, Entonces sí, claro que ayuda, o sea, claro que ayuda, pero no, digo, hay que tener cuidado de cómo lo ponemos, es más bien ayuda, ¿por qué? Porque tenemos experiencias muy únicas. Todas esas claro. vivencias que ustedes deben de tener y que yo tuve, eh, no sirven. Y yo las valoré mucho y creo que eso se notó en mi aplicación. Claro, perfecto. Entonces, subes los documentos, después te avisan que tienes por ahí de enero, febrero, tienes una entrevista. En marzo, supongo que ya te dan tu carta de aceptación. Me gustaría rápidamente cómo fue ese día que recibiste tu carta de aceptación. Ah, sí, sí, de hecho estuvo muy bonito porque, porque yo como que, de hecho yo casi no aplicaba a Harvard, o sea, yo digo, había gente que tenía mejores calificaciones que yo, siempre va a haber gente que tiene mejores calificaciones que tú,
había gente que tuvo mejor puntaje que yo en su LSAT y pues yo apliqué porque hubo gente al lado de mí que me motivó y me dijo, pues, ¿por qué no? Pues aplica. Y dije, bueno, pues sí. Y entonces yo realmente no le había dicho a mucha gente que había aplicado. Y mi mamá como que, o sea, mi mamá como que realmente no entendía, o sea, como que sí, Harvard, sí, o sea, que no, no, me daba mucho por mi lado. Y yo me acuerdo que yo estaba en el trabajo, en el despacho, y eran como las 6:30, o sea, yo ya me había quedado tarde ese día a trabajar y ya no había nadie en la oficina, o sea, nadie, estaba yo completamente sola trabajando y de repente que me llaman y yo veo que pues la alada es de Massachusetts. Y de que la o sea, ya, Ah, pues te contesto. marcan. Sí, te Órale, marcan. qué Y luego pros. me marcó y luego me dice que Fabiola, pues te queríamos dar, felicitar porque has sido aceptada. Y yo como que sin saber ni qué decir, o sea, de que pues gracias, o sea, no sabía si tenía que aceptar en el momento, como que no sabía qué decir, pero estaba bien contenta. Ya nomás le dije eso y dije muchas gracias, no tienes que aceptar en el momento, solo tienes que dar las gracias. Y luego, pues ya colgué y luego pues me quedé sentada como 5 minutos de, pues a quién le digo, con quién celebro. Eh, Y ya no fue hasta después que ya le marqué a mi mamá y ya, pues la verdad que sí fue un sentimiento muy, muy llenador. Me sentí muy validada en todo el trabajo que había hecho yo por 4 o 5 años, tanto que me había costado, la disciplina que tomó, las veces que tuve que dejar de hacer cosas que quería hacer. sí. Sí, fue un momento muy importante para mí y ya después para mi familia, ya cuando mi mamá como que me creyó, dijo que no, eso sí se va a ir. Pero sí fue un momento muy bonito que espero que todos experimenten. Oye, eso está muy padre, que te marquen. Eso sí es como un muy buen gesto, que te digan, oye, te aceptamos. La verdad es que Sí. la Kennedy no, pues nada más te ¿No? manda tu carta de aceptación y he escuchado que también en la de negocio te mandan, pero Ah, como cada escuela se rige con sus procesos de sí. aplicación, pues la verdad, muy buen gesto que la de derecho o la de leyes te haya marcado. Entonces, Fabs, tú entonces dices, bueno, me dan mi carta de aceptación, tú sabes, creo que fue como muy obvio que tú ibas a aceptar Harvard, si te hubieran aceptado en otras universidades, quizás, pues bueno, Harvard fue tu opción. Entonces, me gustaría saber, tú sabes que te vas a ir entonces, me gustaría entrar entonces al tema de financiamiento, como mexicana, viviendo en Estados Unidos, digo, no, me gustaría saber cuáles eran tus opciones para financiar el programa, de Sí, dónde vino el porcentaje. Supongo que, no sé si la escuela te dio algo de dinero o de dónde conseguiste el financiamiento para poder entrar. sí. Me gustaría saber también cuál es más o menos el costo. Digamos, las escuelas te dan un estimado por año, entonces, ¿cuál es más o menos ese estimado por año? No solamente de tuition, sino digamos de todo lo que contempla pues, estudiar 3 años en Boston, ¿no? Bueno, en Cambridge. Sí, sí, sí. No, yo creo que sí es un tema muy importante, es algo que yo no consideré tanto antes de aplicar por la emoción así como de entrar a una escuela como esta. Eh, y de hecho, fíjate que no fue tan claro, dudé un poco venirme para acá porque yo estaba entre aquí o Colombia, porque, porque en Colombia me ofrecían más dinero. Entonces, híjole, o sea, es que es muy buena escuela también, o sea, y Sí. está en Nueva York y hay muchas oportunidades allá y me dan más dinero. Entonces, pero al final decidí que pues La escuela te daba más dinero, ¿no? Es lo que sí, dices. Ok. sí, o sea, la otra escuela me da más dinero. Y al final decidí que pues el reconocimiento del nombre que tiene Harvard para mí era más importante para lo que yo quería, para la carrera que yo quería. Entonces pues me decidí por acá. La cosa con Harvard es que ellos no dan becas académicas. O sea, según yo, en ningún programa, pero por lo menos en la Law School no dan becas académicas, solo becas por necesidad. Y no, y las becas por necesidad no son como el mismo modelo que yo había visto en México. Haz de cuenta que se llaman grant, que es dinero como quien dice gratis, o te dan préstamos con bajo interés. Aquí todo el modelo de estudio en Estados Unidos son préstamos. Es muy común. Si ellos pueden darte un préstamo en vez de regalarte dinero, pues lo van a hacer, ¿sí me entiendes? Entonces, casi aquí toda la gente que yo conozco, incluyéndome a mí, salimos con muchos préstamos.
La diferencia ahí es que como yo ya con mi proceso de inmigración me hice americana, ya pude aplicar yo a los préstamos federales. Mm. Entonces, aquí la mayoría de la gente que tiene la ciudadanía o la residencia aplica para préstamos. Y sí, sí son caros, o sea, la mayoría salimos con 100, $200,000 de deuda. El beneficio y la esperanza es que saliendo de aquí, un buen trabajo te ayude a pagarlo, ¿sí me entiendes? Con Pero tu primera quincena, ¿no, Fabs? Ya sí, pagas luego, tu luego, deuda. ahorita hacemos un cochinito. Pero son más o menos entonces como $80,000 al año, ¿no? Sí, 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 como dices tú, es incluyendo tuition, incluyendo costos de vivir. Boston es una ciudad cara, no es muy barato, pero también, o sea, hay maneras en las que lo puedes hacer un poquito más fácil. Por ejemplo, aquí en la escuela todos los días teníamos de que lunch talks, o sea, que te ofrecían comida y traían algún ponente y temas muy interesantes. Entonces, pues, si querías, podías comer gratis en la escuela todos los días. Claro, sí, sí, sí. Y bajan los costos de otras maneras, pero sí, sí es algo que debes de considerar porque sí va a afectar tu posición financiera o sea, a largo plazo. Sí. Digamos, entonces fue una parte por la universidad y otra parte por préstamos digamos, del gobierno federal de Estados Unidos, ya Sí, siendo residente en ese país. Para el caso de México, pues es similar. Aquí en México puedes solicitar becas a CONACYT, puedes solicitar también becas a IFUNED, FUNED CONACYT, que también es una organización que te presta dinero. Está la Fundación Harvard. Una vez que eres aceptado a Harvard, digamos, en México hay una fundación que apoya a estas personas que se quieren ir a estudiar a esta universidad. Entonces también por ahí, el mismo Harvard tiene su banco, entonces tú puedes ya nada más con tu carta de aceptación también pedir dinero al banco de Harvard con una tasa de interés muy chiquita. O sea, estos préstamos estudiantiles por lo regular son a tasas muy pequeñas por un periodo largo de tiempo. Entonces, pues aunque suene mucho dinero, pues sí, digamos, tienes como mucho tiempo para pagarlo. Y lo que dice Fabs, ya cuando terminas, pues también está la oportunidad de conseguir una buena chamba y entonces, pues pagar quizás $200,000, que puede sonar muchísimo, pues eventualmente lo vas pagando y probablemente con un buen trabajo sale. Entonces, lo que yo siempre digo en los webinars es que el dinero no sea una limitante, si bien, claro. digamos, todos tienen dificultades para pagar, digamos, a menos que seas el hijo de Slim, digamos, no tienes ningún problema para pagar Que $300,000. hay muchos de esos acá, pero Pero digamos, los mexicanos que casi siempre nos vamos apretados con la lana, sí, sí, sí. pues es común que pidamos préstamos, es común que cuando Claro. regresemos a México, pues tengamos que con nuestras primeras quincenas empezar a pagar y demás. Entonces, no se preocupen por eso, el dinero siempre llega. Yo no he conocido a una persona, un mexicano, que lo hayan aceptado y por temas de dinero no se haya Sí, podido ir. Siempre hay sí, alguien que da sí. dinero, ¿no? Yo también pienso, sí, yo pienso igual, o sea, lo que les digo, se los digo como para que tomen una decisión informada, pero no para que piensen que no es posible venirse para acá. Como dices tú, o sea, no es un limitante, también hay becas privadas en Estados Unidos, Sí, o sea, hasta un GoFundMe las hacemos, pero de que se vienen, se vienen. claro, No, hay muchas maneras de hacerlo posible. Entonces, sí, sí estoy de acuerdo contigo, que claro que hay que saber en lo que a uno se mete y sí, sí es caro, pero tiene mucho, realmente es una inversión y se te regresa, o sea, las claro. puertas que te abre un lugar así son hasta preocupantes, Sí, que sí, sí. de Sí, verdad pues ahí es estudió una Obama, ¿no? inversión. Han estudiado personas muy reconocidas. En el chat mencionan que para JD no hay financiamiento en México, tanto de la Fundación Harvard, de CONACYT y demás. Bueno, creo que es un poco irrelevante por el tema de que hay organizaciones internacionales, incluso en Estados Unidos puedes pedir dinero y hay dinero, ¿no? O sea, puedes buscar en México, puedes buscar en el extranjero el financiamiento. Yo creo que eso no es Sí, un problema muy grande. Puedes ir a un banco sí, comercial aquí en México a pedir un préstamo estudiantil, te lo pueden dar. Entonces, creo sí, que hay con una carta de Harvard, creo que hay muchas opciones y tu solicitud siempre va a ser la primera en revisarse, ¿no? O sea, dicen, claro, uy, un cuate de Harvard, pues vamos a ver de qué forma lo apoyamos. sí. Entonces, No, creo y que eso además no. acuérdense, sí, acuérdense lo que les decía, que son por income. Entonces, Ah, si tú llegas aquí a Harvard y pides una beca por necesidad, le llaman, este,
depende si te la dan o no, en cuánto income tienes tú, cuánto, ¿cómo se dice income yo aquí con Ingreso. cuánto ingreso tienes tú? Y me imagino que para los mexicanos toman en cuenta su ingreso en México. Sí, Entonces, pues si tu ingreso es menor, obviamente tu ayuda va a ser mayor. Si claro. tu ingreso es mayor, Eso tu está ayuda va muy a ser menor. padre, ¿eh? Está muy Ujú, padre de sí, la de sí. leyes. Pues sí, han de tener mucha lana ustedes, la verdad. Eh, Pues ellos, güey, porque Buenísimo. Entonces, Fabs, te consigues este financiamiento, te vas, empiezas tu programa, supongo que en agosto, en septiembre. Me gustaría entonces entrar ya al tema de cómo ha sido, cómo fue tu experiencia de estudiar este programa. Y esta parte me gustaría dividirlo en dos partes, como dentro del salón de clases, como tu experiencia dentro del salón de clases y tu experiencia fuera del salón de clases, dado las distintas actividades extracurriculares que puedes hacer y demás. Entonces, ya en tu experiencia me gustaría primero saber qué es lo que te gustó y qué es lo que no te gustó de estudiar tu JD en la Escuela de Leyes de esta universidad. sí. Yo creo que, de muchas maneras yo venía, sin realmente saber a lo que yo venía. O sea, realmente ustedes, o sea, ustedes ya estar aquí, ver esto, ya están muchísimo mejor preparados de lo que yo estaba. El estarse exponiendo a estos temas y escuchar nuestras experiencias ya los prepara más. Yo nunca había conocido a nadie que hubiera venido acá. Yo nunca había hablado con nadie, yo nunca había visto la escuela, o sea, yo agarré un departamento aquí sin saber, sin haber visto el departamento, o sea, yo me vine. Y entonces muchas cosas me tomaron por sorpresa, unas fueron buenas sorpresas, otras no tan buenas. Por ejemplo, de lo bueno, fue un periodo de mucho, mucho crecimiento y de mucho aprendizaje. De muchas maneras, yo a veces me sentía como que yo me había quedado atrás, ¿sabes? Como que a la gente de la law school, todos habían tomado un curso antes y que a mí nadie me había avisado. Sí. Y entonces yo sentía como que muchas veces yo tenía que ponerme al corriente. Y eso fue difícil al principio porque me hacía sentir así como insegura de que yo no sabía qué estaba pasando, pero también de otra manera me ayudó a yo hacerme cargo de mi aprendizaje y yo hacerme cargo de cómo quería yo forjar mi educación. Y la realidad de aquí es que lo que quieras, o sea, lo que tú quieras estudiar, lo que tú quieras aprender, aquí hay alguien que lo está haciendo. Entonces, tienes mucho acceso a mucha gente muy brillante, no nada más tus profesores, pero los estudiantes, los colegas, alrededor de la universidad de Harvard hay otras universidades también que contribuyen mucho como a esa cultura de aprendizaje. Sí. Entonces, eso fue lo que más me gustó, que me retaba mucho como a aprender y me empujaba a seguir creciendo, a seguir creciendo. O sea, desde el momento en el que llegué ha sido un periodo de mucho cambio, de mucho crecimiento. Y, Muy y te digo, exigente también. sí, sí, muy exigente. Más que nada el primer año es el más difícil. Digo, son 3, el primer año es conocido y sabido que es el más difícil. O sea, yo mi primer año, cada ¿Pero que por podía qué? me iba. ¿Por las core, por las materias que todos llevan? Exacto, ¿O? sí, Ok. exacto, exacto. Porque normalmente nosotros llevamos de 4, bueno, ya tu segundo y tercer año llevas 4 o 5 materias y ya vas así como muy animado, pero normalmente 4 materias. Y en tu primer año tomas de 5 a 6 y son materias pesadas, o sea, es todo lo básico, son contratos, torts, criminal, ¿sabes cómo? O sea, son todo lo básico, son muy pesadas porque aparte el modo de aprender y creo que también las compañeras del LLM lo han experimentado y lo podrían platicar. La manera de aprender en la escuela de leyes es muy distinta a cómo aprendes en la licenciatura y cómo aprendes en otros programas. De hecho, creo que también tu programa ya tiene como un modelo diferente. Por ejemplo, sé que en la Business School es mucho lo del el método del caso. Sí, como que se discute mucho, ¿no? Bueno, en el caso de Public Policy es mucha discusión en clase, contrario a, por ejemplo, en México, en mi licenciatura, que llegaba el profe y te explicaba Exacto, y tú quedabas sí. como un espectador. Me parece que el sistema, bueno, por lo menos en Kennedy, en MBA, supongo que en leyes también me han contado que es como mucha interacción o mucho sacar Mucho, sí, conclusiones sí. de discusión, ¿no? Sí, mucho rebote entre tú y el profesor y entre los otros compañeros y tú. Y además que en leyes, o sea, lo que más trabajo me costó fue que
aquí en Estados Unidos está lo que es el common law, o sea, no es como en México que es un código civil, un código penal y ya, bueno, no sé, es lo que me han explicado, ¿no? Yo nunca he ido a la escuela ya en ley, pero que está el código penal y te aprendes el código penal, acá nunca hay una respuesta clara, o sea, siempre es así como que Sí, estar escarbando y jalando y haciendo el argumento. Entonces, realmente lo que estás ejercitando los 3 años es hacer el argumento y ver sí, los lados y aprender a hacer el argumento de la mejor manera, pero no hay una respuesta correcta. Y yo que era mucho de esa mentalidad de economista, o sea, yo decía como que, sí. pero es que hay una, o sea, es un sí o es un no, y no Sí, era, no hay ni sí ni no. Entonces eso me tomó como ejercitar ese lado de mi lógica. Y te digo, lo que también fue difícil fue no encontrar mucha gente como no mucha gente con la que yo me identificara. ¿Por qué? Porque, y te digo, tú y yo lo hemos platicado, ¿no? O sea, como que yo siendo de la frontera tenía una cultura, pues, mexicana, porque yo crecí toda mi vida en México, pero también como que en muchas cosas estaba yo americanizada, porque digo, el sí, día del pavo, o sea, sí, yo hice mi licenciatura en Estados Unidos, entonces yo me sentí un poquito fuera de lugar porque no sentía que yo entraba bien con los mexicanos ya crecidos en Estados Unidos, porque yo no crecí en Estados Unidos. Y tampoco no, pues, o sea, por ejemplo, tú y yo pues somos distintos en cuestión de como yo creo que crecí en la frontera. sí. Entonces, eso fue difícil y por eso también como que parte de la razón por la que me emocionó mucho que invitaras a hacer esto es porque yo quisiera ver más gente, más fronterizos, más gente que tiene esa experiencia y eso sí me faltó acá y lo extrañé. Ya después este, pues encontré gente increíble aquí, o sea, sí hice muy buenos amigos y muy buenos compañeros, pero de inicio me sacó un poquito de lugar. Oye, Fabs, el JD tiende a ser menos diverso que el LLM. O sea, entiendo que el LLM Sí. pues es como muy internacional y vienen pues personas, abogados, o sea, personas que ya Ujú. estudiaron leyes, digamos, y llegan y se juntan un año en Harvard y digamos es como muy diverso, ¿no? El JD Exacto, como sí. es un esquema, digamos, más para personas pues que no han estudiado leyes y por lo regular tienden a ser pues gringos que pues estudiaron distintas carreras y entonces van al JD, tiende a ser menos diverso entonces el salón de clases. Sí, sí, yo creo que sí, por lo menos en cuestión de nacionalidades. O sea, en Ok. cuestión de nacionalidad, así, lo más básico, nacionalidad, sí. La mayoría son americanos con una educación legal ya en Estados Unidos. Donde yo vi más diversidad en cuestión de nacionalidad fue ya en lo que yo me empecé a meter más, que era lo internacional o de leyes internacionales. Ahí ya veías más gente que había bajado mucho, que tenía como un background más internacional, pero sí tienes mucha razón en que los LLM sí son los que traen mucha diversidad en cuestión de nacionalidad a los programas. Y son los que se la pasan más padre porque vienen un año y pues Eh, sí. Oye, y si es cierto que eran medio mamones, no. Los LLM, No, los de leyes, o sea, porque como que corría la fama en Harvard que, ¿a poco o sea, sí? que irte a escuela de leyes era como los medio No fresas, sabía. muy, sí, sí, Ah, sí. mira. Pero digo, no sé, o sea, no sé Pues si tú qué es. opinas. Pues no, no sé, la verdad es que no sé, pero sí era, o sea, sí ir a la escuela de leyes era definitivamente pues bastante impresionante su biblioteca, o sea, como que cada escuela maneja su presupuesto, entonces si veías, por ejemplo, la escuela de leyes o la escuela de negocios, pues quisieran, digamos, escuelas bastante pues, en instalaciones muy Sí, bonitas y demás, pero sí, lo que sí reconocen mucho es que es muy exigente la escuela de leyes, o sea, sí tienes que sí, trabajar sí. mucho y segundo, pues sí está como el tema del LAN y sí hay como gente Sí. medio, ¿no? Sí, no, ¿y sabes por qué? Yo creo que tiene mucho que ver con el alumni. O Sí, sea, ellos y ahora ellas tienen mucho que ver y influencian mucho las decisiones que se toman en la escuela. sí, Eh, Hasta en la infraestructura, o sea, un alumni con mucho dinero viene y dona y se construye una casita, un edificio nuevo en su nombre. Entonces eso sí, influye mucho. Y si hay alumni muy importante de la law school. Entonces eso influye mucho. Y buenísimo. también, hablando, o sea, como que ya regresando un poquito, ese también es el beneficio de venir a una escuela como esta, o sea, que la red de El contactos que networking, tienes, sí. exacto, o sea, esa va a ser la gente que al rato va a estar en esas posiciones, es como tus compañeros.
Claro. Buenísimo, Fabs. Y fuera del salón de clases, entiendo que hay oportunidades de hacer internships, entiendo que hay oportunidades de organizaciones estudiantiles. ¿Cómo fue tu experiencia fuera del salón de clases? ¿Qué es lo que te gustó y qué es lo que no te gustó? Sí, pues yo creo que ahí es donde eh, en lo de leyes realmente no hay especialidades, porque a mí muchas veces me preguntan así como, ay, ¿en qué te especializaste? Digo, es que realmente esa figura no existe aquí. Donde te especializas es en tus experiencias, o sea, entonces ya cuando te gradúas y tú empiezas por ejemplo, yo que voy a trabajar en un despacho corporativo, pues en corporativo, ya dependiendo de tus experiencias, pero durante la carrera donde puedes tomar un poquito más de experiencia es en lo que tú dices, en las extracurriculares. Yo durante los 3 años me enfoqué mucho en lo que era derechos humanos y esas son las actividades que yo tomé. Entonces yo trabajaba con lo que le llaman una clínica, que las clínicas son, no se cuenta, como despachos internos de la escuela que se especializan en ciertas cosas. Hay una clínica que es una clínica penal, una clínica de derechos humanos, una clínica de housing, o sea, clínicas diferentes y tú ahí ya agarras mucha experiencia. Yo estuve en la clínica de derechos humanos por 2 años completos. Tu primer año no puedes hacer casi nada, o sea, tu primer año realmente es nada más la escuela. Sí tienes oportunidad de meterte a algunas organizaciones, por ejemplo, yo me metí a la organización de latinos, Sí. pero ya para así como algo más práctico es casi hasta tu segundo año. Y ahí, y ahí cuando te digo, agarré mucha experiencia. También vi que alguien preguntaba sobre lo que era la Henningsen Fellowship. Ajá. Eso es las fellowships son prácticamente como becas eh, de posgrado. Entonces, esa es una beca que me dieron a través de la Clínica de Derechos Humanos para hacer investigaciones el año que viene. Entonces, lo de la Gen Nixon no es dentro de mis 3 años de la escuela de leyes, es algo que voy a hacer después. Ok, ok. O sea, digamos, sí hay oportunidad de meterte. Entiendo que también la revista de Harvard es muy famosa y Ah, mucha sí, Law gente Review, se... sí, sí, sí. Ajá. Creo que Liel está también en esos temas. O sea, hay muchas actividades que puedes hacer en la universidad. Si bien lo que tú dices, el primer año suele ser muy pesado, a partir del segundo y el tercero ya te puedes, pues digo, no sé si hubo oportunidades también de internship, Pabs, si la Ah, universidad sí, sí, te conecta de alguna forma a sí, trabajar en sí, instituciones. sí, mucho, mucho. Y sí tienes razón, o sea, digo, yo fue el camino que yo tomé de los derechos humanos porque era lo que me interesaba y porque me daba como esa perspectiva internacional que yo quería, pero hay otros tipos de otro tipo de prácticas como lo es el Law Review, que sí, como esto es muy prestigioso, y para aplicar al Law Review es todo un proceso en tu primer año, terminando tu primer año, pero eso ya es otro tema. Otro tema, Pero sí, sí, sí. sí es una posibilidad, una oportunidad. De lo de las internships, haz de cuenta que cuando tu primer verano, o sea, pasas tu primer año, terminas tu primer año, aplicas a Law Review si quieres hacer eso, y tu primer verano trabajas donde tú quieras. Mucha gente escoge ya trabajar en despachos. Los despachos reclutan aquí y en muchas de las escuelas, así las top 10 vienen los despachos más grandes a reclutar aquí a la escuela. Yo no quería trabajar en un despacho mi primer año, entonces yo me fui a África. Yo me fui a trabajar a Ghana, no me acuerdo si te Sí, sí, acuerdas, sí. no sé si te acuerdas. Pero es obligatorio, o sea, te Que piden como trabaje, sí, requis. Ok, entonces tú cada año, o sea, al término de tu cada primer verano. año, en el verano, tú Sí, tienes que trabajar determinado sí, número de semanas porque así lo contempla tu programa. sí, 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 sí. Y aparte Ah, que si mira. no lo haces, te pones, o sea, en una muy mala posición para conseguir trabajo. Ok. Entonces, lo que todo el mundo te dice y todo, y se conoce, es que tu primer año, o sea, tu primer verano, pues puedes trabajar de lo que tú quieras. Mucha gente decide ya empezar a trabajar en los despachos porque te pagan más. Y tu segundo año es donde ya, si quieres trabajar en un despacho cuando te gradúes, ya tienes que trabajar tu segundo verano en un despacho. Entonces, yo mi segundo verano, ya sí estuve en un despacho en Nueva York, y ya al final del verano fue cuando me dieron la oferta de trabajo. Ah, Entonces buenísimo. está muy sistematizado todo, o sea, eh, digo, yo todas esas cosas las desconocía completamente cuando me vine para acá, hasta que ya entré y dije, ah, pues todo el mundo va para allá, pues yo voy para allá. Pero, y ya empecé a entender como que cuál era la estructura, pero es, sí, está muy, muy estructurado, o sea, te digo, tu primer verano lo que tú quieras, segundo verano despacho. Y en términos generales, entonces, Fabs, ¿qué es lo que no te ha gustado de tu experiencia en Harvard? ¿O qué es lo que no te gustó? Que decías, uy, si esto me hubieran dicho, quizás me hubiera preparado mejor.
O sea, tanto dentro y fuera del salón de clases, digamos, en general. ¿Qué es lo que probablemente les dirías a los que nos están viendo? Que es Sí, algo que como, incluso como mexicana, quizás no te gustó. ¿Qué es eso que sí, no te agradó, digamos, de cierta forma? sí, pues yo creo que, o sea, lo que les comentaba de que a mí me hubiera gustado ver un poco más de diversidad De aquí en la diversidad. escuela, creo que eso le hubiera agregado mucho valor a la experiencia de todos, Ok, porque yo veía qué cosas tan sencillas, así, o sea, qué cosas que a mí se me hacían como tan básicas de mi experiencia, había gente que jamás los había contemplado, ¿sí me entiendes? O sea, por ejemplo, yo decía, sí, pues cruzar el puente, ¿no? O sea, cruzar el puente para nosotros los fronterizos es algo de que súper común. Y siendo que aquí en Harvard se tienen tantas conversaciones sobre la frontera y sobre inmigración y cosas que nos afectan mucho a nosotros los fronterizos en México también en general, ¿no? Pero los fronterizos en especial. Y gente que jamás, jamás ha ido a la frontera, ¿sí me entiendes? Entonces, no que no tengan ellos también, no que no debamos de tener esas conversaciones, ¿verdad? Pero como que yo quisiera ver más gente afectada por esos temas claro. hablando de ellos. Y, cosas que yo quisiera haber hecho diferente, yo creo que en parte yo tenía mucha prisa de venirme porque yo pensaba que como que el tiempo estaba corriendo y que yo ya me tenía que venir y que era graduarme de la licenciatura y luego venirme para acá. O sea, yo sentía que me iban correteando. Y las cosas se dieron muy bien, o sea, la verdad yo era de las más jóvenes de mi carrera, o sea, yo tengo 25 años y la mayoría ya tenían 30, 32. Entonces yo era las más chicas y eso me hacía sentir muy bien, ¿verdad? Pero al mismo tiempo yo decía, hubieron cosas que me hubiera gustado vivir antes de venirme, porque una vez que te vienes para acá y una vez que ya te gradúas de aquí, empieza como el trabajo serio, o sea, empieza como ya tu carrera profesional. Entonces, eso yo creo que sí sería una recomendación que yo haría en general, que si tienen la oportunidad, el privilegio y el tiempo o la curiosidad simplemente de tener otras experiencias antes de venirse para acá, lo hagan sin miedo. Harvard siempre va a estar aquí y la edad aquí a nadie le importa. O sea, de verdad, aquí a nadie le importa. Tienen mucho tiempo para crear su perfil, para vivir esas cosas que quieren vivir y para explorar sus pasiones y sus talentos antes de venirse para acá. Claro, sí, definitivamente llegas, la experiencia es distinta, ¿no? O sea, llegar Sí, con más millas sí, recorridas, creo que sí, de cierta forma te ayuda a llegar mejor, como más maduro a vivir la experiencia y creo que incluso puedes aportar muchísimo más en el salón de clases, ¿no? Yo veía personas ya muy grandes que llegaban y aportaban muchas cosas, que enriquecían muchísimo la clase y creo que la disfrutas de otra manera, contrario a que si te vas muy joven sin saber bien qué es lo que te gusta. O sea, que de todos modos hay gente que aplica y entra muy joven, pero creo que la experiencia se aprovecha más si vas un poco más grande. Entonces, sí. Fabs, ya para terminar, un tema por el tema de tiempo, en el después, ahora que ya te gradúas, ¿de qué forma el programa, el haber estudiado este programa te ha ayudado para tus, digamos, tus planes futuros. También de qué forma Harvard, digamos, te ha ayudado o esta experiencia, pues te ha ayudado a conseguir, pues no sé si ya tu trabajo, me comentabas al inicio de la plática lo de Nueva York. ¿Cómo ha sido esta experiencia el después de haber estudiado este programa? Sí. Em, yo definitivamente es una diferencia y no nada más, es una diferencia muy grande. Y pues yo creo que tú también lo has vivido y yo lo he platicado con otros compañeros de allá, de acá. Hace una diferencia muy grande el haberme graduado de universidad como esta. O sea, y les digo, yo sin haber sabido qué diferencia tan grande iba a ser, ahora lo veo y eh, simplemente, eh, por ejemplo, los despachos, o sea, yo, para centrar más la conversación, mi plan ahora que me gradué es hacer la fellowship, esa que comentaba en el chat, durante un año, que son investigaciones sobre feminicidio, y luego de ahí me voy a ir a trabajar con el despacho internacional en Nueva York. Entonces, ese es el plan por los siguientes 2 años. Ahorita las cosas están como en todos Sí, lados con el tema de la pandemia, pero ese es el plan. Eh, el despacho
la beca, la fellowship, son dos cosas que yo jamás hubiera tenido acceso si no fuera porque me gradué de aquí. Y comentaban en el chat que si hacía una diferencia salarial, definitivamente sí, y la verdad es que eso hasta a veces me asusta, porque digo como que es que le cierras una puerta a algo y es cerrar una puerta que, o sea, yo nunca hubiera tenido acceso a un salario de ese nivel o como Sí. a un trabajo de ese nivel si no fuera por una universidad como Harvard. Eh, sí, o sea, hace mucha diferencia y de una buena manera, de una buena manera. Yo estoy muy contenta de toda la gente que conocí, de todas las oportunidades que tengo ahora y los contactos, el network que tienes realmente también lo hace todo muy valioso. Eso es precisamente porque no solamente es cómo la universidad te ayuda, digamos, la universidad como institución a encontrar tus primeras chambas, a vincularte con organizaciones, sino cómo los mismos egresados, ¿no? O sea, esta red que hay afuera de muchísimos egresados de esta universidad también te ayuda. Entonces, esa red también es de gente pues haciendo cosas muy interesantes, gente de muy alto nivel, tomando responsabilidades muy grandes. Entonces, un día le mandas un correo, oye, yo me gradué del mismo programa que tú, me interesa lo que estás haciendo, tengamos una plática y pues digamos, es una oportunidad que solamente por tener en tu CV Harvard, pues te ayuda a tocar puertas y entrar, ¿no? Entonces, Sí, sí. yo la verdad también coincido contigo, Fabi, es una de las grandes cosas de llevar esta marca. Creo que también Harvard hay que entenderlo como una marca, ¿no? De cierta forma pues ha creado un prestigio muy grande, entonces llevar en tu CV el nombre Harvard, pues de alguna forma, pues tu CV es de los primeros que se revisa, eres una persona interesante de inicio, ¿no? Ya si después la riegas, pues ya, ok. Pero de entrada te vuelves una persona interesante y lo que tú decías, el salario se vuelve competitivo, el tema de entonces de las deudas, pues ya digamos, Pesa menos, pasan a sí. segundo, exacto, pasas a segundo plano, entonces creo que pues eso sí es una oportunidad muy valiosa. Entonces, Fabs, para cerrar me gustaría entonces ya palabras de cierre, que nos des unas palabras de cierre y concretar con tres cosas que tú pienses muy importantes para una persona que Ajá. anda en sus veintitantos años pensando apenas Sí. en el tema de aplicar a este programa. ¿Tú qué les dirías concretamente? Tres consejos muy prácticos y palabras de cierre ya para concluir. Sí, pues yo creo que, y son cosas que hemos platicado ya durante toda la conversación, pero para reiterarlas y para realmente este, ponerlas en claro, yo creo que lo primero es tomarte el tiempo para crear tu perfil y no nada más pensando en qué es lo que más me conviene para mi CD o qué es lo que más me conviene para la carrera, ¿no? O sea, yo lo vería más como una posición de tu carácter, o sea, cómo vas a, a presentarte tú como aplicante y cómo vas a hacer que tu carácter realmente se vea en la aplicación y eso solo lo puedes lograr con las experiencias que tienes tú antes de aplicar. Entonces, que no tengan miedo de explorar esos intereses, esas pasiones que tienen, esa curiosidad. Si te quieres ir a estudiar otro idioma y quieres trabajar de nani, vete, o sea, vete, no importa si no cabe muy bien todavía en tu plan de carrera, pero va a ser una experiencia que al final del día va a contribuir mucho a tu perfil y a lo que tú vas a venir a dar a la universidad. Primero. Y lo segundo, eh, que hablen con la gente, o sea, que realmente, como les decía yo al principio de esta plática, eh, hay toda una red de personas dispuestas a ayudarles, a hablar con ustedes. Por lo menos de mi parte, yo quisiera ver mucho más mexicanos en Harvard, muchos más latinos, muchas más mujeres, muchos más migrantes. O sea, es yo quiero utilizar esta posición que tengo de como graduada de esta universidad para apoyarlos a ustedes a que sean exitosos en sus aplicaciones. Entonces, así como hay gente como yo y como yo que les queremos ayudar, hay miles. Entonces, no tengan miedo realmente de hablar con la gente, de preguntar y de, pues si no le tengan miedo al rechazo, pues no les van a decir que no. Y lo último es que, que abracen el valor de su experiencia, sea cual sea, que realmente se tomen que hagan el ejercicio de evaluar su identidad, de ver cuál es el valor que ustedes
que ustedes contribuyen como personas, o sea, ser humanos. Sí. Y que abracen esa experiencia, que realmente la abracen, creo que eso va a hacer su aplicación mucho más valiosa. Y creérsela, ¿no? Tú platicabas que tú ni por Sí, aquí te pensaba aplicar sí, a sí, Harvard, ¿no? claro. Que alguien te dijo, oye, mijita, pues sí puedes. Tu abuelita, ¿no? Te dijo, oye, mija, si Sí, sacas dieces en la escuela, yo creo que sí la puedes armar. Pues no sí, tenerle miedo tampoco, ¿no? A la sí, aplicación, digo, lo peor que puede pasar es que Harvard te diga que no, pero igual y sí, igual y te aceptan, ¿no? Entonces, creo que también eso sería, o sea, viendo lo que sí, platicaste, creo que eso también, o sea, no, lo que tú decías, no bajarnos, no decir, oye, pues yo no soy digno de entrarle a esta universidad. claro, Tú siendo una persona que tuvo que estar en Estados Unidos por un tema de necesidad, que decías que a los 16 años no tenías muy claro que el entrar a una universidad, que no sabías bien de qué iba el tema de la aplicación, pero eventualmente sale, ¿no? sí, 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 yo creo que si lo haces así, si eres auténtico y haces las cosas o sea, si te mantienes como firme en tus valores y haces las cosas con pasión y con disciplina cuando se tiene que haber disciplina, eh, se van a ir dando las cosas. Y yo, mira, yo cuando apliqué, yo decía, a mí me van a aceptar donde yo tenga que estar. O sea, yo apliqué con toda la apertura de que yo iba a terminar donde tenía que estar. Yo sé que hay personas que como que tienen una visión muy específica de que quieren entrar a Harvard. Y yo creo que eso es muy válido, lo van a lograr, pero también creo que es más importante ver qué es lo que quieres hacer tú con tu carrera de Harvard, o sea, qué quieres hacer tú con tu maestría, con tu posgrado, para qué lo quieres, para qué lo quieres, porque al final de cuentas si no te llegas y pues, Sí. qué valor le agrega a tu vida, ¿no? O sea, Sí, ver también el posgrado como un medio para algo más, ¿no? sí, No como el exacto, fin sí, último, ¿no? sí, Entonces, sí. pues muchísimas gracias, Fabs. La verdad es que ya te extrañaba ver. Yo Ya también, Fer. llevábamos un ratito de no vernos. Sí, Y la verdad es que yo conocí a Fabi y ha sido es una persona increíble, digamos, es una persona que le ha costado, que ha trabajado, que ha estado ahí. Una persona muy inteligente también. Entonces, yo estoy muy, muy agradecido que haya compartido su experiencia y espero que esta experiencia pues, les haya sido de utilidad, no solamente para informar sobre lo que implica un proceso de aplicación al JD, sino también para inspirarse, para romper estas barreras mentales que usualmente tenemos. Y creo que eso es uno de el primer paso y usualmente el más complicado, romper estas barreras mentales de que ujú. está esta oportunidad y que se pueden conseguir. Entonces, pues muchísimas gracias por conectarse. Estamos en redes sociales para que puedan seguir viendo los siguientes webinars. En las redes sociales nos encuentran como Mi Camino a Harvard, tanto en Facebook, en Instagram, y en mi canal de YouTube en Giovanni Amador Olvera pueden encontrar también los otros webinars. Este webinar lo vamos a subir también para que lo puedan consultar. Y bueno, la idea es esto, inspirarlos. Yo siempre he creído que en la medida en que nosotros mejoremos en lo individual, al tomar estas oportunidades que existen en el extranjero, en estas universidades, también como sociedad mejoramos y entonces tenemos un mejor país, ¿no? Entonces, estamos a sus órdenes. Voy a subir también las redes sociales de Fabi en nuestras redes sociales para que le puedan escribir si tienen alguna duda. Y Sí, bueno, estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias por conectarse. Esperemos que estén muy bien con el tema ahorita de la la pandemia. pandemia. Y bueno, pues muchísimas gracias, Fabi. Gracias, gracias a todos. Muchísimas gracias. Nos vemos. Buen fin. Bye.